Bueno, buenas tardes a todas. ¿Me escucháis bien? Perfecta. Venga, pues vamos allá. Sí. Hoy continuamos con el programa de Una Salud de Cine que habíamos comenzado o que tuvimos la suerte de tener en varias aulas de Galicia. Y hoy Estefanía amablemente se ofreció a impartir este taller desde su casa, confinamiento, porque tenía previsto esta conferencia en Coruña el día de hoy y con otra temática. Sabéis que en el taller sobre una salud de cine habla de diferentes temas, ¿no? Pero yo creo que lo más importante es de lo que nos va a hablar hoy Estefanía, que adaptó perfectamente su intervención a la situación actual, ¿no? Y entonces va a ser una tarde maravillosa, porque nosotros el otro día tuve la oportunidad de estar conversando con ella un poquito de lo que nos iba a contar hoy y realmente tenemos muchas ganas de escucharla. Y sobre todo que creo que va a ser inspiradora para todos los que, porque vamos a compartir un poco las mismas sensaciones todos, o eso creo. Y ya lo veremos si es así o no. Entonces, sabéis que Estefanía es médico y es coach y además está trabajando, entonces tiene información reciente, como me decía ella, que la naturaleza es sabia, ¿no? Ella será ahora la encargada y la protagonista, como casi todos los que nos estamos conectando ya la conocéis. Yo creo que lo importante es que la escuchéis a ella. Entonces, sin más, Estefanía, cuando quieras, pues todo tuyo. Vale. Pues nada. Perdona, Estefanía, una cosa. Yo también voy a silenciar el micro, Vale. Entonces, para que no haya ruido y la escuchéis a ella perfectamente. Entonces, Vale. si en algún momento alguien quiere hablar, como estoy viendo la cámara, hacéis así después o alguna interrupción y yo después voy dando paso, ¿vale? Si os parece bien. Venga, pues muchas gracias a todos y sobre todo gracias a ti, Estefanía. Un placer. Nada, vosotros. Pues nada, gracias. Me da mucha alegría veros ahí al otro lado, aunque no sea lo mismo, ¿no? De no poder estar y vernos cara a cara, y tiene que ser a través de este aparato. Esta es la nueva vida con COVID, es la nueva realidad que tenemos. Pero bueno, que me da muchísima alegría, porque aunque no os vea presencialmente, os puedo sentir el calor humano que sentí muchas veces cuando estuvimos juntos y compartimos. Y eso, y gracias a Tegal siempre por la oportunidad, ¿no? de compartir humildemente lo que al final es mi experiencia, que es lo que tengo para compartir. Me mandó hoy Carol respuestas a la pregunta de qué había sido como lo positivo o lo negativo, ¿no? del confinamiento. Y al final creo que estamos todos un poco en lo mismo, en que nos hemos dado cuenta de que somos capaces de trascender nuestros propios límites y que hay una fortaleza que hemos contactado con ella que a lo mejor no sabíamos ni siquiera bien que la teníamos. Hemos tenido tiempo para hacer cosas que a veces pues las dejamos ahí un poco de lado. A nosotros nos ha pasado en familia, ¿no? Que teníamos juegos ahí que no habíamos estrenado de Navidad y jugamos. Y eso te hace replantearte un poco el tipo de vida que llevas en lo cotidiano. Y luego todos como aspecto negativo, al final lo que estamos viendo es como las consecuencias de sentir la falta de libertad y la falta de seguridad, de alguna manera, ¿no? Cada uno pues llevado a su terreno, como aunándolo en grupo. Creo que esas serían como las dos cosas pues que nos suponen una cierta presión, ¿no? Y que lo vemos como negativo. Entonces, bueno, este taller, el último, en el conjunto del programa de Una Salud de Cine, va sobre la muerte, sobre repensar el final de la vida, y me pareció bonito porque en realidad también es repensar el final de la vida previa que llevábamos y pensar la nueva vida, ¿no? Porque esto realmente estamos viviendo un proceso de duelo. El duelo de la vida tal y como la concebíamos, porque hay una realidad nueva que por lo de pronto nos confronta a que se termina algo viejo, que era la vida antes del COVID, y ahora empieza otra vida. Entonces, bueno, es curiosa la metáfora, ¿no?
Y no sé si a vosotros os pasó, luego en el compartir lo vemos y lo comentamos, pero yo me despierto todavía por la mañana y a veces me hago esta pregunta, ¿no? Si esto es real o es una película de ficción, ¿no? ¿Cómo es posible que esté pasando esto y que estemos viviendo esto? Y tengo una cierta sensación de irrealidad, todavía hoy, después de, y yendo a trabajar a diario y fuera de mi zona de confort, porque, bueno, a mí las circunstancias me han obligado a salirme de mi zona de confort. A todos, ¿no? Pero si tú estás en tu casa, no trabajas, no te relacionas, pues aún mantiene, pero en mi caso, pues no es así. Entonces, pues esto es una cosa que está ahí, como a nivel inconsciente, esa pregunta me asalta. Y lo que he descubierto, es lo que quiero compartir con vosotros, es lo que a mí me ha sido útil durante el confinamiento, ¿no? Y ya lo decía la ciencia, curiosamente, o sea, hace años que ya sabemos esto, pero una cosa es la teoría, que a veces la tenemos clara, y otra cosa es llevar la teoría a nuestra vida cotidiana. Y la ciencia nos dice que lo que da salud es la coherencia. Y la coherencia a veces es estar triste, porque la situación lo requiere, porque estamos en un proceso de duelo, como hablamos, ¿no? Si lo vivimos así, vamos a ver que depende de cómo cada uno lo viva. Hay tantas realidades de COVID como personas estamos en el mundo. Entonces, cada uno tiene su realidad, ¿no? Pero puede ser que mi coherencia sea estar triste. Puede ser que mi coherencia sea estar rabiosa. Puede ser que mi coherencia sea estar alegre y agradecida con la vida. Entonces, lo interesante para el cuerpo, a nivel de protección y de un sistema inmune fuerte, es que seamos coherentes. ¿En qué áreas? Pues es la coherencia del pensar, del sentir, que yo me pongo la mano como en el corazón, y del hacer, ¿no? Es esa la coherencia. Vamos a ver. Entonces, os voy a proponer ahora que hagamos juntas un ejercicio para ver cuál es nuestra realidad en este momento. Ahora voy a mirar la hora. Pues el día 20 a las 18:14. ¿Cuál es nuestra realidad ahora? Entonces, para eso os voy a pedir que os sentéis en la silla o donde estéis, bien colocadas, con las piernas bien apoyadas en el suelo, los pies bien apoyados en el suelo, y con la posición erguida, de manera que, como si nos tiraran de la coronilla, de la fontanela, esta zona que en los bebés está blandita, hacia arriba, ¿no? Para enderezar la columna. ¿Os acordáis que hemos hecho esto muchas veces en los talleres? Si queréis, yo os invito a que cerréis los ojos para que haya menos estímulos, pero si no os apetece, pues con que miréis en 45 grados está suficiente, ¿vale? Entonces vamos a hacer una respiración profunda. Y ahora otra. Y vamos a intentar sentir cómo está nuestro cuerpo ahora. Cómo estamos colocados en la silla. Si nos sentimos tensos en alguna zona, también podemos movernos para intentar aflojar. Y si no queremos, pues simplemente sentimos y lo dejamos ahí estar. Vamos a ver cómo es nuestro clima emocional ahora mismo. ¿Qué símbolo le pondríamos? Si le pondríamos un sol, una nube, un sol y nube, el símbolo de tormenta, el símbolo de la niebla. ¿Cuál es nuestro estado emocional, nuestro clima emocional ahora? Vamos a observar cómo están nuestros pensamientos. Si es que nos surge algún pensamiento,
simplemente lo observamos, no nos enredamos a justificarlo, a desmentirlo, a aceptarlo, a confirmarlo, solo lo observamos. Y volvemos a nuestra respiración en este momento. Porque la respiración nos trae al momento presente. No podemos respirar el aire de ayer, ni podemos respirar el aire de mañana. Solo podemos respirar el aire de ahora mismo. Y ahora os invitaría a que le pongáis una palabra a vuestra realidad de ahora mismo. Y que Paula abra el micro si alguien quiere compartir la palabra que emerge. Mi palabra ahora es que estoy un poco nerviosa, porque siempre me pongo un poco nerviosa, de ese nervio que es un poco gustoso, ¿no? Como cuando uno siente esa cosa que por un lado pues es un poco, te pones un poco nervioso, pero por el otro lado pues te hace sentirte viva, eso. Estáis todos abiertos. El que quiera aportar algo. Yo soy una persona que he pensado siempre que, bueno, siempre quiero decir desde las últimas elecciones, que había que evitar que el Partido Socialista se uniera a los comunistas, o si quiere llámele a los bolivarianos. Una palabra, no sé quién está hablando, pero una palabra sobre cómo es tu realidad ahora. Que jamás podría con los comunistas, porque no podría dormir ni él ni el 95% de los españoles. ¿Quién está hablando, Paula? Está hablando Carmen Blas. Claro, pero dile una palabra, Carmen. Catalanes. Y por eso yo creo... No creo que no te escucha. Claro. Pues entonces... Déjala. He ofrecido en su momento a Pedro Sánchez un gobierno de coalición. Carmen Blas, ahora no se trata de eso, luego lo comentamos. Carmen, una palabra sobre tu estado, una palabra. De esta esa... Bueno, la voy a silenciar porque tampoco lo estamos escuchando, ¿vale? Claro. Cataluña. Podemos usar, si queréis, el chat para... No sé si tenéis, si estáis habituados con el uso del chat, porque se trata de poner al margen de las opiniones, porque eso no tiene que ver con nuestro sentir, que es de lo que se trata, de sentir lo nuestro. Entonces, ¿cuál es la palabra que definiría nuestro sentir? Carmen, tu sentir, que puede ser rabia, enfado, lo que sea, pues que no estás de acuerdo, pero es una palabra sobre nuestro sentir, ¿vale? Si alguien quiere hablar, ¿me escucháis? ¿No? Sí. Sí, si alguien quiere hablar, levantadme la mano aquí si queréis y yo os doy paso por el silencio, es que si no hay mucho barullo y no se os escucha. Sí. Vale, Ya, Carmen Bouza, le voy a dar a Carmen, ¿vale? Espera un momento, porque acaba de compartir ahora miedo, es la palabra, una palabra que acaba de surgir. Esa es de Majo. ¿Cuál es la palabra de Carmen? Carmen. La mía es tranquila. Tranquila. Vale. ¿Alguien más quiere compartir la palabra? Expectante. Expectante. Pues yo inquieta. Inquieta. Estoy como la primavera, un día de sol y otro día de tormenta. Ya. Vale. ¿Alguien más? ¿Me queréis comentar alguien más? Vale. La propuesta va a ser conectarnos cada vez más con nuestro sentir,
para ver esa que comentábamos y que dice la ciencia que nos ayuda, que es ver cuál es nuestra coherencia, ¿vale? Y claro, durante todo esto, como os decía, estamos viviendo muchos momentos emocionales que van, como se describe en los procesos de duelo, la psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross, que es la experta que a nivel internacional más sabe sobre cómo se vive los procesos de duelo, habla de 5 etapas que van desde la negación, que nos pasó a nosotros, ¿no? Nos pasó a todos, también a los médicos, nadie se esperaba esto, ¿no? Veíamos que en China levantaban un hospital en 10 días, pero nos pensábamos que eso no podía pasar aquí. Entonces, bueno, pues a medida que pasaba el tiempo y que se iban acercando las noticias, primero pues era en China, estaba muy lejos, eso no iba a pasar aquí. Luego llegó a Italia y se decía que era una gripe, pero había cierta confusión, porque si era una gripe, ¿por qué se levantaba un hospital en 10 días? Entonces ahí vamos a hablar luego sobre eso, ¿no? Sobre lo que es la disonancia cognitiva y lo que nos genera. Luego, pues mira, yo siento que Carmen, a pesar de que no se le escuchaba bien, estaba transmitiendo cierta rabia por las medidas, ¿no? Por lo que se estaba decidiendo. Entonces, ¿por qué no se han tomado medidas antes o por qué se están tomando estas medidas, ¿no? Y luego el miedo, que hablaba Majo, y que creo que ha sido como la emoción que realmente está detrás de todas las emociones, básicamente es el miedo a la muerte, que luego tiene muchos aspectos y muchas aristas y muchas facetas, pero el meollo es este, ¿no? Y luego, pues llega un momento en el que, bueno, hay cierta aceptación de que no, hay cosas que no dependen de mí, que yo no puedo cambiar y que me toca vivir con esa realidad. Entonces emerge pues cierta aceptación, ¿no? Y en algunas ocasiones incluso pues se puede conectar con una confianza como muy grande en la vida, en lo que está sucediendo, porque más allá de lo pequeño, de lo micro, hay lo macro, y también vemos noticias pues de que se cierra un agujero de ozono, de que nunca habían estado el aire tan bueno para respirar, con tan buena calidad, los animales recuperan hábitats que les habíamos arrebatado. Entonces, bueno, incluso uno puede conectar con hábitos nuevos de pensamiento, con una confianza como en la vida más grande, ¿no? Esto no es un camino de ida sin vuelta. Estos son estados emocionales que vamos sintiendo a medida que vamos viviendo, porque estamos sometidos a muchas influencias externas todo el tiempo, siempre es así, pero ahora es como que nos estamos dando cuenta más, ¿no? Y sobre todo porque hay toda una narración sobre este evento a través de los medios de comunicación. Entonces, bueno, pues esas etapas emocionales se están presentando a lo largo de, ya no de los días, sino que dentro de un día uno puede pasar desde un miedo aterrador a una confianza en la vida brutal. Esto en un segundo, ¿no? O por lo menos a mí me ha pasado y me pasa. ¿Y cómo podemos hacer con todo esto, ¿no? Lo que ya estáis haciendo vosotras, por lo que veo con los WhatsApps, ¿no? Que es centrarnos un poco como en nuestra parte. Cuando hay un ambiente que no podemos cambiar, es rendirse y hacer la parte de uno, ¿no? Y en este caso, con respecto a las emociones, pues tiene que ver con regularnos emocionalmente, con saber lo que nos está pasando, incluso con compartirlo para que veamos que a todos nos pasa lo mismo. Hoy tenía una conversación con una amiga mía de toda la vida que me decía que nunca le había pasado, pero que había sentido días que nunca en la vida se había sentido tan triste y sin saber por qué. Y que incluso le comentaba a su hermana, es que estoy súper triste y no te sé decir por qué, ¿no?
Y yo le decía que creía que eso pues en algún momento nos había pasado a muchos, no sé si a todos, porque ya todo es decir mucho, pero sí a muchos. Yo también me he sentido días de conectar con una tristeza muy profunda, sobre todo a mí lo que más me conectaba con la tristeza es la falta de libertad, ¿no? Como la falta de la libertad individual, que he conectado mucho con eso y eso me genera por un lado mucha tristeza y por el otro lado mucha rabia, ¿no? Entonces creo que eso como que es muy, bueno, muy universal y nos puede igualar a todos y compartirlo, pues a veces nos hace bien porque son espacios de ventilación emocional para ver qué nos pasa lo mismo a todos, ¿no? Que todos tenemos miedo, que todos echamos de menos a nuestros seres queridos y un abrazo, que echamos de menos el contacto de cara a cara y a la vez nos da miedo también, porque cuando luego estamos con la gente de frente también nos da miedo. Es muy curiosa la contradicción que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso nos iguala un poco a todos, creo que nos está pasando a todos. Pero para mí, el gran regalo que quiero compartir con vosotras es este, es atrevernos a sentir. Mirad lo que pasaba ahora, voy a poner como ejemplo a Carmen, a pesar de que no la oía bien y con todo el respeto, porque me siento muy identificada, porque a mí también me pasa y yo también lo hago, es que a menudo recurrimos a las palabras y a una historia para no conectar con lo que sentimos, porque nos hace sentir mal, porque sentimos malestar. Entonces, enseguida, pues nos queremos escapar de esa sensación. Y ahora tenemos muchas maneras de escaparnos, porque los dispositivos electrónicos, las series de Netflix, la pintura, el crochet, y no estoy diciendo que nada de eso esté mal, ojo. Todo lo contrario, creo que hay que apoyarse en aquellas cosas, aquellas cosas que nos hacen sentir bien, la lectura, todo eso. Simplemente creo que hay que mantener algún espacio para atrevernos a sentir lo que sentimos, sin querer cambiarlo, sin querer que el miedo se transforme en confianza, sin querer que la tristeza se transforme en alegría, sin querer que la rabia se transforme en paz. No, 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 no. Ser honestas y decirle a lo que estamos sintiendo que es así y que está bien, porque por algo será que lo sentimos. Ese ha sido el gran regalo escondido del confinamiento, porque yo he visto que cuando me permito, porque yo he sentido mucho miedo durante todo este proceso, daros cuenta que yo estaba en mi casa tranquilamente un día, se decreta el estado de alerta, pero nosotros no teníamos equipos de protección. Eso tardó mucho en llegar y teníamos que ir allí y atender a la gente. Entonces, eso te conecta con un estado de mucho miedo interno. Miedo a enfermarte tú, miedo a contagiar a otros, miedo a contagiar a los pacientes, miedo a tenerles miedo a los pacientes. Luego miedo a que mis padres se enfermaran. Yo estaba en Coruña, mis padres están en Viveiro, a mi madre le dio un ictus hace 2 meses. Entonces, para mí eso ha sido súper potente, ¿no? Entonces yo lo que al principio hacía, pues era, lógicamente, como mecanismo de supervivencia, intentar entretenerme, pero todo el rato tenía un malestar, que cuando estaba haciendo las cosas en mi casa o estaba con mis hijos pues a lo mejor no lo veía, pero en cuanto me quedaba un poquito quieta, se manifestaban, ¿no? Y el gran regalo ha sido, vale, voy a dejar de escaparme, voy a estar aquí con esto que emerge, voy a sentir esta sensación física de presión en el pecho, de calor, de tener un agujero negro en el estómago, que no se llena con nada, aunque lo quiera llenar con un montón de cosas, con comida, con lecturas, con entretenimientos, no se llenaba con nada. Déjate estar ahí con eso, con esa honestidad
de lo que está siendo. Y eso es lo que quiero compartir con vosotros porque es lo más verdad que puedo daros. No tengo otra cosa para ofrecer que el mostraros ahí ese camino a la vulnerabilidad, porque creo que desde esa vulnerabilidad es donde yo más cerca me he sentido de la gente a la que atendía. Porque cuando ellos entraban en la consulta y lloraban o rezaban, porque me ha pasado de todo, cuanto más me permitía sentir mi propio miedo y conectar con el miedo de los demás, más cerca me sentía de las personas. Y de repente se abría un espacio inmenso de calma, de comprensión, de confiar en la vida, de darme cuenta que no estamos solos, que no sé cómo explicarlo mejor con palabras. Y ha sido como la llave, o sea, como eso se ha transformado, el dolor se transforma en amor, es brutal. Pero claro, hay que atreverse a experimentar ese dolor. Y a veces cada uno en la medida de sus posibilidades, ¿no? Cada uno pues a poquitos, porque yo también me doy cuenta que a veces pues yo respiro en eso, porque lo que hago es respirarlo, lo siento ese puño que a veces tengo, ese nudo, ese agujero, y lo respiro. Y le digo internamente, hago un gesto interno de que lo veo. Y creo que lo mismo sucede con el dolor. Creo que el dolor, que puede ser emocional o físico, muchas veces es un sistema de alerta de nuestro cuerpo. Y muchas veces no se va porque no lo miramos. Y como no lo miramos, el cuerpo interpreta que no le estamos atendiendo. Entonces tiene que seguir diciendo eso, tiene que seguir dando la señal. ¿Eh? Pero cuando lo miras, es como que el cuerpo entiende, ostras, yo doy un dolor, que es una señal de alarma, me están atendiendo, ya no necesito darlo con tanta intensidad. Y se rebaja la intensidad. Es como una música, ¿no? Que puede sonar con muchos decibelios o con menos decibelios. Entonces bajan los decibelios. Ostras, qué interesante, ha bajado la sensación, no se fue, pero ha bajado. Ostras, voy a atenderlo un poco más. Ostras, y baja otra escala de decibelios. Y la invitación no es a que me creáis, los que ya lo habréis experimentado inconscientemente muchas veces. Lo que pasa que es como darse cuenta de qué es eso lo que estamos buscando. Y que eso no se calma ni con paracetamol, ni con diazepam, ni con nada. Porque no se va. No se marcha. Mi experiencia y la experiencia de haber atendido durante 17 años a un montón de gente es que no se va. Hasta que no la miras con profundidad y con aceptación de lo que eres, de tu vulnerabilidad, de tu humanidad, de lo que somos, porque no somos máquinas, somos personas. Ya lo dice la palabra, mirad, que eso fue otro de los descubrimientos. No somos hacedores humanos, somos seres humanos. Estamos todo el día en el hacer, pero no somos hacedores humanos, somos seres humanos. Entonces la propuesta es a ser, a estar ahí con lo que uno es, con la vulnerabilidad de uno. Y también otra cosa que os quería compartir, y no me voy a enrollar mucho más porque me gustaría saber lo que sentís con esto que os digo, más que contaros un rollo, es que también me di cuenta que en torno a las palabras sobre conceptos de emociones se desplegaba todo un programa de pensamiento. Por ejemplo, había momentos en los que yo sentía como muchísimo bienestar, pero si yo le ponía a ese bienestar alegría, decía, ostras, pero ¿cómo voy a estar alegre con la que está cayendo? Con la que está cayendo no puedo estar alegre. Con la que está cayendo, pues tengo que estar, no sé, pues preocupada. Tengo que estar preocupada.
o tengo que estar pues de otra manera, ¿no? Entonces me di cuenta de que en torno a las palabras también se despliegan programas de comportamiento. No sé si me entendéis con esto lo que quiero decir. Es como que en torno a tristeza se despliega pues una manera de vivir la tristeza, con unos pensamientos asociados a la tristeza, con unas sensaciones físicas asociadas a la tristeza, con unos haceres asociados a la tristeza. Lo mismo pasa con la alegría y lo mismo pasa con el miedo. Y esto me permitió entender por qué las personas habían pasado de aplaudir en las ventanas a poner carteles en los ascensores. Porque habían cambiado el programa. Habían cambiado el programa del agradecimiento por el programa del miedo. Y entonces, cuando nos embargan las emociones, no tomamos buenas decisiones. Y decidimos hacer cosas como esas, ¿no? Como agredir verbalmente a una persona, con salir a la ventana y decirle, juzgarla por lo que hace, o juzgar al que lleva la mascarilla que es mejor que el que no la lleva. Desde el miedo no tomamos buenas decisiones, desde el miedo no comprendemos ni empatizamos, desde el miedo nos ponemos en modo supervivencia. Y eso no es bueno ni malo, solo es, para mí, la herramienta, si se puede decir así, o el regalo, es darnos cuenta. Darnos cuenta, ostras, me estoy dando cuenta de que está el miedo hablando por mí, ¿no? O actuando por mí. Y os voy a compartir una experiencia que me pasó muy recientemente. Resulta que el sábado salimos a pasear por una zona al aire libre en familia, ¿no? Y nos encontramos con una gente que conoce Pedro, él da clase de tenis y con alumnos suyos de tenis y sus padres. Iban 4 adultos y 4 niños. Todos llevaban mascarilla. Y yo tengo que deciros que mi opinión personal en torno a esto es que la mascarilla tiene su utilidad en espacios cerrados, para personas a lo mejor que tienen situaciones de riesgo, pero francamente, con la situación epidemiológica de Galicia, es más fácil morirse de un accidente de tráfico con los pocos coches que circulan que de COVID. Esa es la realidad epidemiológica de Galicia. Esa es, en datos, en números. Entonces, realmente yo no me sentía honesta llevando la mascarilla, porque creía que no es necesario para un rato que teníamos al aire libre, teniendo en cuenta que yo utilizo todos los medios que están a mi alcance y que la probabilidad de que haya estado en contacto es casi ninguna, pero aún así me la puse, ¿no? Por respeto, porque me di cuenta de que si 8 personas que iban juntas llevaban mascarilla es porque esas personas no piensan lo mismo que yo, piensan otra cosa, por eso hacen otra cosa. Y su manera no es ni mejor ni peor que la mía, es otra. Nada, pasamos un rato, para mí no fue nada agradable el rato, porque yo no me sentía honesta conmigo. No estaba en coherencia con lo que estaba haciendo, con lo que pienso, ni con lo que siento. Y me sentí mal. Tanto fue así que me pasé toda la noche vomitando. Bueno, toda la noche no, pero vomité varias veces esa noche. Toda la noche es una exageración, ¿no? Vomité varias veces esa noche. Me puse mala, enferma. Una cosa puntual que se me pasó, no tuve ningún otro síntoma, no tuve fiebre, no tuve malestar, no tuve nada. Lo que tuve fue falta de coherencia interna. Entonces, ¿está mejor
una cosa que la otra? No. ¿Está mejor llevar mascarilla o no llevarla? Pues no está mejor una cosa o la otra. Lo que está bien es ser honesto con uno. Ser honesto. Y también, para mí, es ser honesta contaros esto, porque yo manejo una información que a lo mejor vosotras no manejáis. Porque claro, cuando uno luego hace una cierta disidencia consciente porque se ve constreñida en su libertad, aunque siente, porque estamos en el mundo y todos vemos a nuestro alrededor y conocemos cuántas personas conocéis, ¿no? Y tal vez alguna os haya tocado vivir otra realidad, pues a lo mejor alguna habéis estado enferma o conocéis a alguien que lo haya estado, o tenéis familiares en otras zonas que lo han estado, o se os ha muerto alguien. Cada uno vamos a tener unas creencias en torno a esto. Y vamos entonces a ser coherentes con esas creencias y a ser honestos. Pero la cuestión es darnos cuenta. Para mí, el gran regalo es darse cuenta desde dónde hago lo que hago. Desde dónde juzgo a mi vecina. Tanto por una cosa como por la otra. Desde dónde me juzgo a mí misma. Desde dónde me relaciono con lo mío y con lo de los demás. No hay otro regalo, o sea, no hay para mí otra, no sé cómo decirlo, otra herramienta más potente que esta, que es la honestidad y la coherencia, pero no con el resto, con nosotros. Y abriría los micros, Paula, por si alguien quiere comentar algo. Casi os diría que levantéis la mano si alguien quiere comentar algo por el tema del follón, para que nos escuchemos bien, ¿os parece? También que no estéis de acuerdo, ¿eh? Que os parece todo esto un absurdo. Mira, María Ares quiere comentar algo. Vale. Te escuchamos, María. No fue un despiste, no quiero comentar nada. Ah, vale. Me encanta cómo habla la chica, me gusta mucho la conferencia. Bueno, perfecto. Gracias, María. Oye, encantada de poder conectar. Gracias. ¿Qué tal os encontráis? ¿Qué tal os encontráis? Bien. Bien. ¿Qué tal todos los compañeros? ¿Bien? ¿Qué tal? Hola María, ¿cómo estamos? ¿Sabes qué pasa, Estefanía? Que hay ruido de fondo entre alguna gente. Vale, nada, simplemente era por dar la opción, ¿vale? Si no, continúo. Vale. Muy bien, muy Porque bien. si no siento que hago un monólogo, entonces tampoco me presta. Bueno, yo tengo algunas cosas que dijo Fátima también de la gente de Santiago y luego cuando tal después las comentamos si queréis, ¿no? Un poco. Vale. Bien, pues lo cierras para que siga. Sí. Vale. Ya está. Y para ayudaros a profundizar en esta manera de estar con lo que nos pasa, os propongo que observéis qué pensamientos hay detrás de esos sentimientos que emergen porque condicionan nuestras acciones. Y a veces no somos conscientes porque son inconscientes. Y a veces son los demás los que, como haciéndonos de espejo, nos cuentan nuestro propio relato. ¿Cómo os pongo un ejemplo sobre esto? Pues, por ejemplo, muchas veces el primer ejemplo que se me viene me pasa muchas veces a través de los niños, de mis hijos, ¿no? Porque ellos me enseñan caras de mí que yo ni siquiera soy capaz de ver, pero me las muestran ellos, pensamientos que ellos me relatan y digo, ostras, pero esto también esto en el fondo yo lo pienso,
aunque no sea consciente, pero lo pienso y ellos me lo dicen. Y normalmente es con situaciones que no me agradan. O sea, cuando haya una situación, cuando viváis una situación que no os agrada, observad si eso que está pasando ahí, en el fondo, si sois honestos, también os lo decís vosotros a vosotros mismos. Por ejemplo, mirad, hace un tiempo, bueno, el verano pasado en concreto, yo tengo una reducción de jornada, ¿no? Por el cuidado de mis hijos, mi trabajo como médico. Entonces, el año pasado, la gerencia nos obligó, o sea, no nos podía denegar la reducción, entonces, pero nos la denegó de alguna manera porque no nos dejaba elegir la jornada, entonces no nos dejaba conciliar realmente, era una manera de denegarnos la reducción, una manera encubierta, ¿no? Entonces, en ese momento, pues bueno, yo había una parte donde, como no dependía de mí, yo tenía que aceptar, pero a la vez yo no quería decir que estaba conforme con aquello. Entonces hice lo posible. Éramos 3 médicos además, con lo cual en realidad era una medida de presión porque no le resolvíamos nada a la gerencia nosotros con nuestra reducción. 3 médicos en toda un área donde somos un montón de médicos, cientos. Pero era una medida de presión. Entonces, en esa situación, pues yo puse una reclamación, yo y las otras 2 médicos pusimos una reclamación a la Inspección de Trabajo. Bueno, intentamos por lo menos tener el derecho a la pataleta, ¿no? Como se suele decir. Y en ese momento yo llamé a mis padres y les conté lo que estaba pasando y les dije que no iba a aceptar, o sea, que si esa era una medida de coartación de mi libertad, que yo no iba a aceptar eso. Y que estaba dispuesta a llevar otro rumbo, porque era como muy importante para mi coherencia interna, incluso plantearme pedirme una excedencia y bueno, y decidir qué quería hacer con mi vida, porque si la empresa para la que trabajaba era esa la manera en la que procedía conmigo, pues que yo no me sentía bien así. Y entonces mi padre, lo primero que me dijo, bueno, aparte de escucharme, de preguntarme, de decirme, bueno, estate tranquila, pues qué le vas a hacer, no sé qué, haz lo que puedas, luego me dijo, date cuenta de que tienes una hipoteca, de que tienes 2 hijos. O sea, en realidad me habló desde su miedo. Y eso, en el primer momento, si me están escuchando mis padres, están ahí al lado, saben que es verdad. En el primer momento, eso me enfadó, porque yo dije, ostras, en vez de alentarme o de apoyar, o sea, apoyarme, sé que me apoyan, pero yo con esas palabras, pues me sentí mal. Y cuando colgué el teléfono, me quedé sentada un rato, intentando ver qué me estaban diciendo de mí mis padres. O sea, qué me está diciendo de mí mi padre con esa conversación. Mi madre me dijo exactamente lo mismo. Y me di cuenta que me estaban diciendo lo mismo que yo me digo a mí misma, porque yo también tenía esos miedos. Y lo que hizo la vida a través de esa conversación con mi padre fue como que yo me pudiese mirar a mí misma y escucharme. No sé si me entendéis con esto que os digo. Es decir, eso que mi padre me estaba diciendo, en realidad yo también me lo digo a mí misma, porque a mí también me daba miedo eso. Y yo también pensaba de primera en que tengo una hipoteca y tengo 2 hijos y que tengo que ser responsable y que cómo voy a dejar mi trabajo y todo eso. Pero yo no veía que yo me estaba contando eso. Yo me contaba otra película, otra historia. La historia que yo me contaba es, pues no, porque yo me voy a oponer, porque yo esto no lo consiento, porque a mí no me tratan así. Esa era la historia que me contaba, pero la historia detrás era miedo. Miedo a sostener eso realmente. Entonces vino mi padre, amablemente, con esa conversación y me lo enseñó. Y eso sucede constantemente, si estamos atentos. Si empezáis a ver las conversaciones de vuestras vidas desde ese lugar, es la leche, porque vemos la cantidad de cosas que nos espejan de nuestro inconsciente los demás y no nos damos cuenta. Y luego otra cosa que os quería comentar con respecto en concreto a la vida con COVID,
es que en la vida con COVID entramos muchas veces en una cosa que se llama la disonancia cognitiva, que es un término que hace referencia a eso que os decía antes de la coherencia entre el pensar, el sentir y el hacer. Entonces, imaginaros la disonancia y la ansiedad que nos puede generar, o que nos ha podido generar durante todo este tiempo, el hecho de que nos dijeran que esto era una gripe. Primero nos decían que era una gripe porque no sabían otra cosa, no porque nos quisieran fastidiar o porque quisieran, sino porque al principio no se sabía más, había muy poca información. En eso tenemos que ser conscientes, que había poca información, aún hay ahora poca información porque esto es un virus nuevo y no se saben muchas cosas. Pero nos decían que era una gripe, por un lado, y por el otro lado levantaban un hospital en 10 días. Es como, la disonancia es como cuando uno dice, es que yo no entiendo esto, ¿no? Porque en realidad no ve coherencia entre lo que piensa, o sea, entre los pensamientos o las creencias o la información y las acciones. Es como yo esta mañana, ¿no? Yo esta mañana me levanté con la nueva norma del BOE, donde se nos obliga a todos a ir con mascarilla. Y entonces yo entro en disonancia cognitiva, porque yo os acabo de decir ahora, hace unos minutos, que creo, por los datos que tengo, que la información, o sea, que la situación epidemiológica en Galicia no justifica esta medida. Y entonces uno entra en disonancia, porque el pensamiento y la acción no van en coherencia. Entonces, ¿qué sucedió? Pues sucedió que sabéis que a los trabajadores del Sergas nos están haciendo a todos la serología para ver si estamos inmunizados. El 9% somos negativos. Eso va a favor de que ha habido muy poca circulación del virus. Con todos los límites que puedan tener las pruebas, que los tienen. Pero entonces me fui a la planta de microbiología a hablar con los microbiólogos que hacen los test y que ellos son los que diagnostican el COVID en el área sanitaria, en todo el área sanitaria de Coruña, porque incluso los del Hospital de C, donde es mi hospital, vienen a Coruña, ¿no? Entonces yo les pregunté, porque yo no entendía, porque estaba en disonancia y eso me generaba ansiedad, porque además, si yo digo esto como persona responsable, os estoy condicionando, porque vosotros confiáis en mí, ¿no? Supuestamente yo sé más que vosotros. Entonces, lo que él me dijo es que no tenía ningún sentido. Y que, claro, es una norma de la Unión Europea que legisla en general. Y como en la Unión Europea hay muchas situaciones, muchas realidades, pues así estamos. Eso sin entrar en lo que todos pensamos de todos los intereses que hay por detrás de todo esto, que vosotros también lo podéis intuir, ¿no? Porque se han comprado test que resulta que tienen muy mala sensibilidad y se han comprado igualmente. Y para unas cosas nos fiamos del resultado de los test y para otras no. Es muy interesante. O sea, no era obligatorio el uso de mascarillas cuando estábamos en la fase 0, que era cuando más estaba circulando el virus en todo caso, y es obligatorio ahora, en fase 2. Entonces nadie entiende nada. Entonces creo que esto es bueno que lo sepáis, porque no es que entremos y que estemos ansiosos y preocupados porque no sepamos gestionar nuestras emociones o porque seamos poco habilidosos. Es que no me extraña, o sea, lo raro es no volverse tarumba con todo esto. O sea, ole vosotras, ole las aulas de Ategal y la gente que estáis ahí sosteniendo y manteniéndoos con los pies en la tierra y con cierta cordura, porque es muy difícil esto que estamos viviendo, o sea, muy difícil. Entonces, cuando a mí me llegaban ahora las respuestas de vuestras compañeras, que no sé si alguna estáis conectada de Coruña, o sea, a mí se me caían las lágrimas de decir, Dios mío, qué gente fuerte y tenemos, o sea, somos unos supervivientes, somos...
o sea, tenemos un valor que no nos lo dicen, porque solo salen las cosas que hacemos mal. ¿Sabéis? O sea, os dais cuenta, ¿no? Cómo de alguna manera el sesgo de atención se pone en los que no cumplen, en los que lo hacen mal, pero no es real. La mayoría de la gente está dando un ejemplo de cordura, porque es muy difícil vivir esto. Ya, desde luego, claro, si la vida nos pusiera por delante, pues os compartirá, no sé si os lo compartió Paula, un vídeo que le mandé el otro día de una pianista que vivió el holocausto nazi y que se murió, me parece, con 111 años. Claro, no nos vamos a comparar con vivir, pues eso, ¿no? Una guerra, o sea, pero que esto es difícil, es muy difícil de vivirlo. Y lo estamos haciendo muy bien, con mucha sensatez, con mucha cordura, con mucha responsabilidad. Y los que mandan tampoco lo saben hacer mejor, también están a la deriva, no os creáis, ¿eh? Yo, francamente, no tengo ni idea. Creo que hay muchísimas decisiones cuestionables con las que yo estoy en total desacuerdo, pero también creo que no lo saben hacer mejor. Lo hacen como pueden, con las herramientas que tienen, sometidos a todas las presiones que tienen, porque hagan lo que hagan, les vamos a criticar, porque hagan lo que hagan, vamos a poner el foco en ese 20% de cosas que están mal, porque así funciona. El cerebro, para sobrevivir, se enfoca en lo que pone en riesgo la supervivencia. Entonces, suele ser como en lo, entre comillas, negativo, ¿no? Porque lo negativo, en realidad, no es lo negativo. Lo negativo tiene su función. Las emociones y todo lo que sucede en nuestro cuerpo a nivel fisiológico tienen una función adaptativa, ¿no? Entonces hay que darse cuenta de que realmente cuando experimentamos todos esos cambios a nivel físico y a nivel, como plantea la psiconeuroinmunoendocrinología, es que todo está relacionado, somos una sopa química. Esos pensamientos nos generan unos sentimientos, esos sentimientos nos generan una serie de reacciones químicas en nuestro cuerpo y nos predisponen a una acción que va encaminada a sobrevivir. Eso es una cosa valiosa también de saberla. El virus, el coronavirus, no es un virus lítico. Un virus lítico se le llama a los virus que quieren destruir a la célula. El coronavirus no quiere matarnos. El coronavirus no quiere nada, primero porque ni está vivo, que es material genético. Lo único que quiere, en todo caso, es existir. Entonces usa la célula para replicarse, pero no la quiere matar. De hecho, la gente que tiene problemas graves, que ingresan en la UCI y que se mueren, la mayor parte, excepto que haya pues, causas concomitantes que llamamos, o sea, enfermedades de base que pueden precipitarse y tal, las personas que no es por eso, es porque desarrollan una reacción inmune fuera de lo normal. Es el propio sistema inmune el que desencadena los procesos inflamatorios que llevan a la descompensación y a ingresar en la UCI y puede ser que a morirte. En un porcentaje muy pequeño de los casos. La mayor parte de la gente va bien. Y eso nos olvidamos, ¿no? A veces. Entonces creo que es importante darnos cuenta de que, por un lado, nuestro organismo está diseñado para sobrevivir, aunque morimos porque nacemos. Todos. Es decir, no hay otra. Ninguno sabemos cuándo. Ninguno. Me acuerdo los primeros días, no sé si fue el primero o el segundo día, no fueron los primeros días, llevábamos no sé si una semana o así confinados. Y un día llamé a mi madre, le pregunté qué tal estaba y ella me dijo, pues mira, hija, bien, porque antes no había COVID y a mí me dio un ictus. Uno nunca sabe. Es que uno nunca sabe. Es que realmente la incertidumbre forma parte de la vida. Y realmente no depende de nosotros, más que una parte muy pequeña. Lo que pasa es que tuvimos que vivir esto para ser conscientes, o más conscientes. A lo mejor ya éramos algo conscientes, ¿no? Pero más. O sea, de repente te das cuenta, ostras, es que de mí depende una parte muy pequeña. Y eso me genera mucho malestar, porque yo quiero controlar
mucho, porque tengo mucho miedo a sufrir, a morir, y entonces quiero controlar y no puedo, porque resulta que no depende de mí. Y ese no depende de mí lo representa el gobierno, pero es que no depende del gobierno, porque depende de otro gobierno, que a su vez depende de otro gobierno, que a su vez depende de la vida, porque vino el virus. ¿Y de quién depende eso? En parte, según los expertos, de nuestra manera de vivir. Entonces, al final, viéndolo, es todo como un camino para mí, como la respiración, ¿no? A mí me gustan mucho las metáforas, entonces es como la inspiración y la expiración, o sea, es como el movimiento de la vida es la expansión y la contracción, todo el rato, como en las mareas, porque la marea no siempre está alta, a veces está alta, a veces está baja, no siempre es verano, a veces es invierno, no siempre es primavera, a veces es otoño, es que es todo cíclico. Y esto también. Entonces, al final uno, ¿a dónde nos lleva esto? A soltar, a hacer nuestra parte, que es soltar el control y hacer nuestra parte, la que depende de nosotros, porque no podemos hacer otra, que es la que estáis haciendo. Por eso, enhorabuena, no, o sea, no sé cómo decirlo. Os tengo que poner un cartel enorme de enhorabuenísima. O sea, para mí sois un ejemplo de vida. O sea, yo se lo di, ahora se fueron los niños en el rato este que tienen de salir y yo le decía, antes de marchar, le digo, me voy a conectar ahora con la gente que me enseña a mí cómo se vive. Porque yo qué coño sé, perdón por el taco. O sea, es que realmente para mí es un ejemplo. Porque si yo tengo miedo, pues yo me imagino el miedo que puede tener mi madre. O el miedo que puede tener alguien más mayor, que se siente más vulnerable porque además a veces le han hecho sentir más vulnerable. Porque parece que por tener no sé cuánta edad uno ya es más vulnerable. Y habría que verlo eso. Se me viene a la mente Remedios, la mujer de Vigo, que tenía 90 años o más de 90 y tantas otras. Vamos, que es que yo me tengo que callar y os tengo que abrir el micro para que me digáis vosotros cómo se vive realmente. Entonces, ¿abriste? Abrí, pero no puedo abrir. Tenemos que Vale. ir a pocos porque hay ruido de fondo, ¿vale? Vale. Bueno, pues lo que yo he visto es que cuanto más suelto el control y más me centro en mi momento presente, en mi vida, en lo cotidiano, en estar ahí con lo que voy sintiendo, en hacer mi parte, que tiene que ver con lo que hemos trabajado durante el programa, moverme, aunque fuera por casa. Vosotros, ya os digo, os seguía a través de las redes y veía cómo hacíais y le insistía mucho yo a los pacientes, a mis padres, a toda la gente que conozco, ¿no? Hacer nuestra parte, alimentarnos de cosas vivas. Pero lo más importante, creo, es ser honesto. Me acuerdo en el taller primero de Coruña, no sé si estará conectada esa persona, pero si no, Caro lo puede reafirmar porque estaba, creo, allí presente. Una compañera vuestra, bueno, una compañera me contó una historia que me dijo que ella tenía muchas dudas sobre cómo era esto de los hábitos saludables, porque ella había tenido en su familia 2 patrones que eran muy diferentes. El de, creo que recordar, no quiero mentir, pero que era una tía suya que no había tenido hijos, que se había tomado siempre, no sé si era un vino o incluso un whisky, es que no recuerdo bien, que iba en taxi a los sitios, bueno, como que llevaba una vida, y otra que era su madre, que había tenido, no sé si 5 o 6 hijos, que había trabajado en el campo, y entonces decía, y las dos, me parece que una había vivido hasta los 90 y no sé cuántos, y la otra hasta los 90 y no sé cuántos también, y habían llevado vidas muy diferentes, ¿no? Y yo en aquel momento dije, ostras, pues es que es verdad, ¿no? Hay como un soltar, como
como una parte también desconocida o misteriosa en la vida, que uno no sabe del todo lo que le va a venir, ¿no? Yo comparto mi experiencia sobre hábitos de vida porque para mí lo que ha cambiado es la energía que tengo a mi disposición, si vivo de una manera o vivo de otra. Entonces, comparto lo que a mí me es útil para tener más energía a mi disposición para hacer mi vida. Pero eso no significa que valga para todos, ¿no? Pero haciendo la presentación me di cuenta que lo que tenían en común esas dos personas era esto, que cada una era honesta consigo. Entonces no hay dos recetas iguales, pero la receta como global es la honestidad, en mi experiencia. Y luego os voy a compartir una herramienta que utilizamos en la familia y que el otro día lo comentábamos en la reunión entre Paula y Majo, que era reír. O sea, nos hemos puesto películas de risa para mantener el ánimo. Mateo se ha hecho fan de La Pantera Rosa. Los días cuando no podía salir el pobre, yo tengo un hijo que en otra vida debió de ser mono porque le encanta trepar, es un portento físico y el pobre enclaustrado en casa pues se ponía La Pantera Rosa. Me decía, mamá, es que con esto estoy contento. Claro, porque pues creo que aunque a veces uno le parece que no hay motivo, siempre se encuentra un motivo. Y usar la risa como catalizador emocional y para estimular nuestro sistema inmune. Y luego creo que otra de las herramientas que a mí me ha servido y que me lo han puesto bastantes de vuestras compañeras en común ha sido sentirme agradecida. Pero he llegado a agradecer cosas que nunca me había dado cuenta. Por ejemplo, uno de los síntomas que en algunos pacientes daba el COVID era que no olían nada. Y uno no se da cuenta de cómo le cambia la vida cuando huele. Porque me acuerdo la primera vez que abrieron la veda, bueno, porque tiene rinitis, Paula, claro, es la leche. O sea, de repente, cuando pudimos salir, me acuerdo, de repente yo iba, que parecía un sabueso, porque era como, ¡oh, cómo huele, qué rica la primavera, cómo huele! O sea, y me sentía un agradecimiento de poder oler, que no nos damos cuenta, ¿no? Y para mí ha sido un ejercicio, levantarme por la mañana, Pedro se levanta y les va a decir a los niños, ¡ostras, ya disteis gracias! Que nos despertamos los 4, todos, ¿no? Porque lo damos por supuesto, que nos vamos a despertar. Y no nos damos cuenta del milagro, que uno abre los ojos por la mañana y está vivo. Luego creo que es importante movernos, porque por algún motivo no somos una planta. Entonces hay que moverse un poco. Ni siquiera, a veces simplemente mover las articulaciones, mover todas las articulaciones, ¿sabes? A veces yo voy ahí como por ejercicios de que no es que vaya a correr o a caminar, porque a veces igual, pues eso, imaginaros, hoy a lo mejor ya no puedo, porque si no bajé con los niños, pues a lo mejor luego me pongo con la cena y no bajo. Pues es moverse, ¿no? Mover las articulaciones y sentir ese movimiento. Lo que ya sabéis, comer vida, alimentos vivos, ya lo sabéis todos, pero a veces nos da pereza, a veces, bueno, económicamente para algunos ahora se ven dibujos. Paula, ¿vosotros los veis en la presentación? Ahora ya no. Ahora no, ya no. A veces, pues eso, que económicamente va a ser un momento complicado, pero justamente se trata de comer lo justo, porque estamos acostumbrados a sobrealimentarnos. Precisamente yo eso es algo con lo que he contactado también, darme cuenta de que ese agujero negro del que os hablaba, esa sensación, a veces la quería llenar con comida, pero no se hacía más pequeña, ¿eh? No, es un agujero que no se hacía pequeño más que atendiéndolo, ¿eh? Entonces, bueno, darse cuenta de esto.
qué más nos nutre, ¿no? Nos nutre el agua, estar bien hidratados, sobre todo si vamos a tener que usar mascarilla, pues llevar agua porque se reseca mucho la boca. Que no nos sintamos mal por si, quiero decir, la lleváis puesta, pero no hay nadie, pues quitárosla, que hacéis bien quitándosla, siempre plegándola con la parte que está en contacto con la boca, siempre hacia adentro. Esa parte es la que no se debe de tocar, ¿no? Voy a coger una mascarilla y os hago un ejemplo. Mientras viene Estefanía, como quedáis menos después, levantáis así la mano, ¿me veis? Para hacer las aportaciones, si os parece, ¿vale? Porque si abro el micro a todos, pues no todos estamos igual y se oye barullo de fondo y no entendemos, ¿vale? Ahí viene Estefanía, me silencio yo. Mirad, no sé si la veis bien. Esta es la mascarilla, puede ser también que en vez de ser así, que tenga tiras o que sea una mascarilla casera, da igual, ¿no? Pues la mascarilla, yo lo que hago por mi comodidad, y creo que puede ser una buena propuesta para todos, es llevar un sobre de papel en el bolso. Entonces, si sé que voy a ir al supermercado, pues igual, pues me la pongo, ¿no? Ya desde casa, pero si voy a ir un trecho y me apetece respirar aire puro y sé que no va a pasar gente, pues la llevo en un sobre. Entonces me lavo las manos antes de salir de casa para tener las manos limpias y la llevo metida en un sobre de papel así, doblada. Esta parte es la que está en contacto con la boca. ¿Os dais cuenta? Entonces, esta parte siempre se coge las tiras por detrás y sin tocarla la pliego. Perdonad, que no lo enseñé, lo voy a volver a enseñar. La tengo así, hay que colocarla que tape la nariz, pero que no esté en contacto con las mucosas, ¿vale? Entonces, como veis, a mí me queda un poco grande esta mascarilla, ¿eh? Pero bueno, es lo que hay. Entonces, la quito por las orejas sin tocarla y la pliego así. De manera que no toco la parte que luego voy a tener pegada a la boca y a la nariz. Entonces, así, con las tiras para afuera, que no se metan por dentro, así, la meto en el sobre de papel. Y si la necesito, pues me la pongo. ¿Vale? Entonces, ¿por qué es importante hidratarse bien? Porque daros cuenta que con la mascarilla, o sea, el dióxido de carbono, que es un material, o sea, que es un producto de desecho, que por eso lo eliminamos con la respiración, con la mascarilla no lo eliminamos, no lo estamos respirando ahí. Entonces no os sintáis mal por quitárosla un rato si lo necesitáis, porque vuestro cuerpo os puede estar diciendo que no le está sentando bien, ¿eh? Entonces, eso que hemos trabajado tanto de sentir a nuestro cuerpo, no hay que dejarlo, hay que seguir con eso, porque nuestro cuerpo no nos dice mal, nos dice bien. Otra cosa es que no le hagamos caso, que le hagamos más caso a las normas, ¿no? Y yo no digo que no haya, pero hay que usar el sentido común también, ¿vale? Luego, nos nutre lo que vemos, entonces filtrar la información, o sea, la saturación de información a mí no me ha ayudado para nada. Entonces yo creo que hay que, pues a lo mejor al que le guste un rato, ver alguna fuente que para esa persona sea fiable, pero luego no estar todo el día ahí con la información porque eso acaba con el ánimo de cualquiera y no aporta nada además. Y además es que no necesariamente es la realidad de nuestro contexto, porque la realidad gallega no es esa. En el global, si uno se plantea que en Galicia hay 2,7 millones de habitantes y han tenido coronavirus 11.000, pues es un porcentaje del 0,4%. Entonces hay que centrarse. ¿Vale? Luego, pues eso, que escuchamos, ¿no? ¿Cómo nos hablamos a nosotros mismos? Porque a veces, pues eso, somos autoexigentes con nosotros y bueno, y hablarnos con cariño es valioso en esta época, ¿no? Esta época yo he descubierto una cosa que no había hecho nunca antes y eso que, bueno, tengo 2 niños pequeños con los que en casa yo tengo contacto y lo he tenido siempre porque a pesar de que al principio he asumido el riesgo
honestamente, de poder contagiar a mis hijos. Porque creía que el riesgo, o sea, no sé cómo decirlo, que la secuela mental y emocional que les podía dejar por no tener contacto con ellos era mucho peor que el riesgo que asumíamos por abrazarnos y por tener un contacto normal entre hijos y madre. Esa ha sido mi decisión responsable, ¿no? O sea, quiero decir que es algo que reflexioné y al final pues fui coherente con ese sentir para mí. Pero si vivís solos y pues echáis de menos a vuestros nietos, a vuestra familia, a vuestras amigas, pues a mí me ha ayudado mucho, y en las guardias lo hacía, el abrazarme a mí, el darme cuenta de que yo también cuido de mí, incluso el acariciarme. O sea, nunca en la vida me había acariciado a mí misma. Nunca, jamás. Y pensaba, ostras, ¿cómo acaricias tú a alguien que quieres? A mis hijos, me acuerdo cuando eran bebés que les acariciaba mucho, ahora se dejan menos, pero o a mi pareja. Entonces, ¿y a ti? ¿Por qué no te acaricias a ti? Y he usado mucho eso, porque he echado el contacto, o sea, he echado mucho de menos, y lo he hecho, el contacto con mis amigas, por ejemplo, mucho. Porque para mí son como parte de mi familia, ¿no? Algunas amigas. Y bueno, y creo que os puede ayudar. Y otra cosa muy importante es esta. Entonces vamos a hacer un ejercicio, porque ya vamos en las 7:20 para no liarnos mucho más, que consiste en que comprobéis la diferencia de respirar de una manera a respirar de otra. Esto ya lo hemos hecho más veces en las aulas, pero a veces se nos olvida. Entonces, porque a mí también se me olvida, desde la primera, vamos. Entonces, de hecho, me lo dicen los niños, me dicen, mamá, pero tú le dices a la gente que respire y luego te olvidas de respirar tú, me dicen. Y yo, bueno, por eso os digo que ellos me dicen lo que yo me digo a mí, porque a veces yo me digo, pero no eres coherente entre lo que le cuentas a la gente y lo que haces tú, porque soy humana también y no soy perfecta en absoluto, y se me olvidan las cosas igual que a todos, y a veces me cabreo como todos y de todo. O sea, vamos, no es nada diferente. Todo lo que hayáis podido experimentar vosotras, os aseguro que no es muy diferente de lo que haya podido experimentar yo. Creo que en eso es universal. Esto nos une a todos los seres humanos. Vale, entonces la propuesta es que os coloquéis derechos, o sea, derechas, con la columna recta, estiradas, con ese hilo invisible. Y os voy a proponer que hagáis una respiración como la de los niños pequeños, que respiran inflando la barriga. ¿Os dais cuenta? Inflan abajo el abdomen, sacan la tripa para afuera. Entonces vais a colocar una mano aquí al lado de la clavícula, de las clavículas, y la otra mano abajo, en la barriga, en el bajo vientre, más abajo del ombligo. ¿Vale? Entonces, primero vais a respirar normalmente, una respiración como haríais si yo no os digo nada, ¿vale? Y vais a contar cuánto tiempo pasa entre que respiráis y que tenéis ganas de volver a respirar otra vez. ¿Está claro esto? Es decir, la primera respiración es normal, aguantáis y contáis mentalmente cuántos segundos pasan hasta que tendríais ganas de volver a respirar otra vez. ¿Vale? Lo vamos a hacer juntas. Entonces cogemos aire y aguantamos. Y el que tenga ganas de volver a respirar, pues respira. Y el que no, pues aguanta. Hasta que tenga ganas de verdad, que sepa que no aguanta más. ¿Vale? Bien. No sé si estáis todas o algunas todavía seguís. Depende de la capacidad de cada uno. Nada es mejor que otra cosa, ¿eh? Nada es mejor. Vale. Pues ahora vamos a hacerlo de otra manera, que es,
vais a enderezaros bien y vais a intentar inflar el pecho hasta aquí arriba y el abdomen también, de manera que notéis que sale la barriga para afuera, porque cuando cogemos aire con la barriga, el diafragma baja, entonces al bajar el diafragma echa la barriga para afuera. Esto que nos han dicho toda la vida, sobre todo a las mujeres, que no podía ser, porque las mujeres no podíamos tener barriga, había que meter la barriga. Pues ahora yo os digo que lo contrario, a sacar la barriga. Entonces hacéis lo mismo, cogéis aire y aguantáis y contáis. Y a ver qué pasa. Si contáis, si aguantáis un poco más, si es lo mismo, si habéis notado que se amplía un poquito la respiración. ¿Notasteis alguna diferencia? ¿O no? Podéis compartirlo en el chat si queréis. Si habéis notado alguna diferencia. Más corta, ¿no? En la segunda. Mucho más, me costó un montón más. Claro. A mí también. A medida que vamos adquiriendo capacidad pulmonar, podemos llenar más el pulmón completo y esa cantidad de oxígeno diferente hace que con una unidad de glucosa podamos, o sea, la unidad de energía de nuestro cuerpo es ATP, que es como el euro, ¿no? Vamos a verlo así, como el euro, la unidad de energía. Pues la diferencia de tener respiraciones completas a no completas es que uno puede pasar de con una unidad de glucosa de generar 2 unidades de ATP a generar 16 unidades de ATP. Solo por tener más oxígeno a su disposición. Y eso indica mucha más energía a nuestra disposición para vivir nuestra vida, para pensar mejor, para pintar mejor, para leer más, para tener mejores ideas, para tener mejor ánimo, porque al final lo que necesitamos son unidades de ATP. Entonces, la primera de las herramientas es acordarnos de respirar. Pero de respirar completo, porque lo que hacemos con el miedo es contener la respiración. Observad esto, porque cuando hay algo que nos da miedo, que nos asusta, cuando nos enfadamos, no respiramos. O sea, lo paramos, paralizamos la respiración. Entonces no pasa nada. Es lo automático, es contener la respiración, porque se acumula ahí la energía para la lucha o para la huida. Pero como no es el caso, pues nos acordamos de respirar porque queremos más energía a nuestra disposición para tomar mejores decisiones. ¿Cuál es la parte más importante para la salud? Cada una tiene su importancia, pero lo que ha demostrado, y eso ya os lo conté en muchos talleres, que nos hace sobrevivir más y tener mejor salud, y vosotras sois la prueba porque eso es lo que hace que organizaciones como Ategal tengan sentido, es las relaciones personales humanizadas. Y ese va a ser el gran reto de la vida con COVID. Adaptarnos a esta nueva situación de sentir nuestro miedo cuando vemos a otro, de tener esa especie como de disonancia, ¿no? De que por un lado pues queremos y queremos confiar y queremos ver a esas personas porque nos aportan, y por otro lado contactamos también con nuestro miedo. Entonces mi herramienta es no rechazar nada, sentir eso, porque es la honestidad de lo que hay. Y el que no la siente así, porque no todos vais a sentir eso, habrá gente que no sienta miedo en absoluto y que está feliz de ver a la gente que quiere, contactar con eso también. Pero el que no lo tenga tan fácil, permitirse sentir eso, porque es lógico, porque llevamos desde el 12 de marzo narrándonos en las noticias que los demás pueden alterar nuestra salud y nuestra supervivencia. Y eso, en este contexto, no es verdad, no es real. No es real. A pesar
de que lo tenemos ya metido ahí y pueda ser la oportunidad para contactar con un miedo que es el miedo ancestral que llevamos en nuestro genoma a morir. Porque eso está ahí, lo tenemos todos. El que diga que no tiene miedo a morir es porque todavía no se ha autodescubierto lo suficiente, pero está ahí en el código genético de todo ser humano. Entonces, la puerta para trascender ese miedo, para contactar con esa humanidad, para ver que es como un regalo escondido que hay detrás de él, es sentirlo, sin rechazarlo, dándole la bienvenida, como si fuera un huésped que viene a nuestra casa y que es un poco incómodo porque hace un poco de ruido o ronca un poco, pero como somos muy hospitalarias, pues le abrimos las puertas de la casa y le decimos, avanti, esta es tu casa. Y nada más. Muchas gracias, Estefanía. Esto era... Bravo. Bueno, voy a abrir los micros, vale, pero... Igual los puedes abrir por orden si alguien en principio quiere decir algo para escuchar a esa persona. Claro. Mientras se anima la gente, voy a comer, en relación a lo que estabas comentando, hoy estaba hablando antes de la charla con María Victoria Tizón, ¿Sí? que es la profe de arte en Santiago, sabéis, la conocéis, bueno. Y me decía, Paula, ¿qué estáis haciendo? Entonces lo estoy contando que hoy teníamos, ella no le gusta mucho esto de la tecnología, ya me dijo que en septiembre se iba a poner, porque quería escucharte y tal, y que ella se graba y lo que querramos, pero ella me decía que no olvidemos que lo que tiene sentido de Ategal es las relaciones personales, que le damos más vida a la vida a través de nuestras propias vidas, que me pareció muy bonito, dice... No es dar más vida a la vida sin más, es decir, es que ponemos la vida en ello. Y ahora que estamos en confinamiento, nos damos cuenta de lo que lo echamos de menos, ¿no? Y tiene que ver justo con lo que tú acabas de decir ahora, al final, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que nos llevamos todos? Sí, es que creo que lo que todos hemos echado de menos, en mayor o menor medida, ha sido el contacto humano. O sea, yo lo vi súper claro con los niños, que yo pensaba que lo que iban a llevar mal era la falta de movimiento y no era eso, era no ver a sus amigos y a sus abuelos. Sí, aquí también, en mi casa también. Y, de hecho, era lo mismo que echaba de menos yo. Y sí. creo que es lo mismo que todos, ¿no? Bueno, pero yo también tuve la sensación esa, hoy les decía, bendito confinamiento, que nos podemos levantar a las 11 y tirarnos en la cama, todos ahí a chucharnos, ¿no? Entonces esos sentimientos de alegría, sabiendo que hubo tantas pérdidas y tal, pues... Y también me parece muy interesante lo que has comentado de que las realidades no son todas iguales, ¿no? Y que sí que es miedo. Yo creo que es lo que hablábamos nosotras el otro día, es decir, si aquí la realidad no es igual, pues a lo mejor tendremos que adaptarnos cuando sea esa realidad diferente y tomar las medidas, pero tenemos que vivir ahora que podemos y que nos dejen vivir y que no nos encierren como si fuéramos en la capital de Madrid. Mira, yo esto que voy a decir, y lo digo con total responsabilidad, creo que hay que hacer una cierta disidencia consciente. Quiero decir que hay que pasar las normas por el filtro de nuestro sentir. Y creo que somos personas lo suficientemente responsables para, bueno, pues para actuar en consonancia con esto. No sé si todo el mundo lo es, pero creo que el que lo sienta tiene que hacer lo que siente. Eso lo tengo cristalino, porque es lo que os decía antes, mi experiencia, y seguro que vosotras tenéis experiencias parecidas en vuestras vidas, es que lo que te enferma es la falta de coherencia. Cuando no eres coherente en tu vida, te pones malo. Sí, efectivamente. Pero yo creo que hay que ser coherente en todos los aspectos de la vida, ¿no? Siempre lo digo, de que hay que ser coherentes en todos los aspectos. Yo siempre le digo a mis hijos, solo espero que seáis personas honestas, ¿no? Que si decís tirar por ese camino, que aceptéis las consecuencias de tirar por ese camino. Claro, exactamente. Y ser responsable con eso, porque eso, mira, ayer me llamaba una prima, ¿no? Y claro, tiene 2 niños y que no sabían qué hacer y no sé qué. Y yo le decía, mira, nadie puede tomar esa decisión por ti, porque la que vas a ser responsable eres tú. Entonces, la que tiene que asumir la responsabilidad de sus actos eres tú.
Yo puedo asumir la responsabilidad de los míos, pero no puedo asumir la responsabilidad de los tuyos. Y creo que esta situación también nos da la oportunidad como sociedad de tener conversaciones realmente importantes con las personas que queremos. De hecho, por ejemplo, se lo comentaba incluso a Pedro, ¿no? Cuando tú te planteas quedar con tu familia o quedar con tus amigos, creo que hay que tener conversaciones importantes. Oye, ¿tú cómo te sientes? ¿Estás tranquilo con esto? ¿Tú estás ¿De qué manera te sientes tranquilo? Pues es que tengo miedo, pues es que yo prefiero usar mascarilla porque me siento mejor, pues yo prefiero que no, pues yo prefiero no verte de momento, pues yo es que para verte con mascarilla prefiero no quedar. Cuando tú te sientas tranquilo, es que hay que tener ese tipo de conversaciones porque hacen que cada uno se haga responsable de su parcela. Porque la realidad es que la vida es incierta. Eso es así, nos guste o no. Es la verdad. Estoy totalmente de acuerdo. Es que es verdad. O sea, igual no nos gusta esto. No podemos cambiar las normas. O sea, acaban de sacar una ley que nos obliga a hacer algo. Nos guste o no nos guste, es la ley. Sí. Ahora, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad individual de actuar. Mirad, os voy a decir más. Hubo un momento, al principio, donde nosotros vivimos en un piso, no tenemos sitio para salir ni esto, pero en nuestro edificio hay un patio común. Al principio hacíamos un uso 4 familias de ese patio que no coincidíamos juntos allí. Incluso una vez que coincidimos con unos vecinos, que era al principio del todo, estábamos separados, o sea, la distancia de seguridad. Bueno, llegó un momento en que no se podían usar tampoco los patios comunitarios. Y aún así, en 2 días puntuales, yo le dije a Pedro que bajara con Mateo. Y Mateo dijo, pero no se puede. Y le dije, pero asumo la responsabilidad de que te multen y de pagar la multa con alegría, pudiendo pagarla. A lo mejor otra persona no puede tomar esa decisión porque no tiene con qué pagar la multa. Por desgracia, no todas las realidades son iguales. Pero en este caso, era una cuestión de salud. Y yo digo, yo también me considero responsable si, cuidando de mi salud, no tengo que ir a los servicios sanitarios, porque eso era lo que se nos pedía, ¿no? Hacer un uso responsable para no tener que hacer uso de los servicios sanitarios y que no se colapsara el sistema. Entonces, eso, los gobiernos no pueden normativizar para las excepciones, pero cada uno tenemos que vivir nuestra vida. Y eso no nos lo puede quitar nadie. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo bajaba también al garaje y cuando tuve que bajar a temas de legales, de plazos de IVA, no sé qué, me lo subí al coche y yo dije, si para la policía yo asumo las consecuencias. Yo tengo que ir a trabajar, vuestro padre tal, vais en el coche conmigo, a 1 hora vais en el coche y volvéis para casa. Pues ya recurriré la multa y haré lo que tenga que hacer, pero no creo que esté haciendo nada que atente contra la salud de nadie. De nadie. No ponerse a contacto con nadie. De nadie. Entonces, y lo que creo es que tendríamos que hacer esto, por eso estoy diciéndolo, sin sentirnos culpables, como un hijo desobediente, porque en el fondo nos sentimos como si fuésemos un hijo un poco desobediente. Y no, porque hay veces que los padres, en este caso los sistemas paternalistas, legislan normas que no tienen sentido. Bueno, y también lo hay que decir desde el conocimiento y desde la formación. No estamos haciendo atrocidades. No, y estamos yo no estoy, y yo soy la primera que voy al supermercado y me pongo una mascarilla porque o entro en un espacio cerrado y desde luego, yo no estoy haciendo apología de nada, solo estoy, no sé cómo decirlo, pero es que creo que esa no es la realidad, esta realidad epidemiológica. Por eso lo digo. Por eso yo también estoy muy tranquila con la gente de las aulas, que estos días estuvimos abriendo, yo estuve abriendo para que la gente viniera a recoger las cosas y todo el mundo viene con su mascarilla, se desinfectan las manos al entrar, abres tú la puerta, no le toco yo, cogemos las cosas y nos vamos. Que os digo que todos los compañeros que conozco han sido negativos, todos. Y nosotros hemos visto COVID. Claro. O sea, gente que sabemos que es positiva. Ya.
Yo creo que eso es muy importante también. Lo único que... Porque hay una parte de nuestro sistema inmune que si nosotros estamos bien, si nosotros nos cuidamos, pues es que no tenemos por qué enfermar. Y aunque enfermemos, el 85% de los casos en todas las series a nivel de todo el mundo son casos banales. Y desde luego que hay gente especialmente vulnerable, que está pasando por un momento complicado, que a lo mejor tiene procesos de salud, por supuesto, por supuesto, esas personas tienen que tener especial cuidado, por supuesto, pero no ante esto, ante cualquier cosa. Efectivamente. Que parece que todo lo demás desapareció. No, ante cualquier cosa. Porque la persona vulnerable es vulnerable para COVID, es vulnerable para neumococo, es vulnerable para gripe, pues es vulnerable para todo. Pero, precisamente, veamos si nuestros miedos son adecuados al contexto, porque tal vez no. Solo es eso lo que quiero... El tema de la información que recibimos también es muy importante. Claro, muy importante. Y muy importante. Bueno, vamos a darle paso a mis compañeras o a quien quiera que aportar algo. En Santiago decían la gente también que se sentían que pudieron aprovechar para hacer sus aficiones. Parece Exacto. que tenían mucho tiempo libre, pero no lo tenían. Entonces, que han disfrutado de sus aficiones y lo que vuelvan a echar en falta es eso, el contacto con familiares y amigos, ¿no? Y también eso, es decir, que yo creo que es muy importante que lo hablemos, ¿no? Pues con lo que hablábamos el otro día, si voy a ver a mi madre, que seamos conscientes, te voy a ir a ver, estoy en contacto fuera, tienes miedo, no lo tienes, te parece bien que venga, si no te encuentras cómoda no vengo, y que lo hagamos siempre hablándole. Y yo sé de amigos con los que quisimos quedar y que tienen miedo, Claro. Todavía. Pues nada, no pasa nada, lo hablamos y no nos vemos. Darle a cada uno su tiempo para su ritmo, porque no todos llevamos el mismo ritmo. Hay gente que es un Ferrari y hay otras personas que son un 600 y no es mejor una cosa que otra. Cada persona tiene su ritmo y creo que hay que respetar. Y creo que es valioso que uno se respete a sí mismo. Por eso os decía lo de ser honesto. Porque es que no tiene nada de malo, no es mejor no tener miedo que tenerlo, es lo mismo. O sea, para cada uno lo que le está pasando es lo perfecto, porque por algo será, la vida lo que quiere. A mí me gusta, y esta época he observado mucho la naturaleza, y lo que hace en la naturaleza todo es nacer, crecer, evolucionar y morir. Y nuestra evolución a veces pasa pues por estas situaciones delicadas en las que no nos queda otra que la vida nos invita a evolucionar. Y la evolución de cada uno es diferente. Es que no tiene nada que ver mi vida seguramente con la vida de Carol, que la estoy viendo ahí, o con la vida de Manuela, o con la vida de Victoria. Y nada es mejor ni peor. Es que son lo que a cada uno nos toca en nuestro contexto. Imaginaros, nosotros ahora estamos dando formación en la ONG de Senegal a los senegaleses. Imaginaros vivir esto en Senegal. O sea, si aquí tenemos miedo, porque teníamos miedo a que se colapsara el sistema sanitario, imaginaros en Senegal, que nadie tiene sistema sanitario. O sea, entonces, ¿es mejor una cosa que la otra? No, cada realidad nos ha tocado, nadie eligió dónde nacer, que nos ha tocado vivir experiencias de vida, cada uno tenemos las nuestras, y bueno, y nos toca evolucionar en nuestra experiencia de vida. A ver, Manuela, ¿quieres decir algo? Luisa, Maca. Manuela, Manuela está hablando, háblale. Espera, a ver si me deja, porque no me deja a veces reiniciar el audio. Manuela, dale al audio, que tú sabes. No me deja, ¿eh? ¿No? Ahora, a ver. No, a mí me figura cerrado. Voy a abrirlos a todos. Ábrelos todos, sí. Ahora puedes oírme. Ahora sí. Ahora sí, Manuela. Sí, porque me entro así un sitio que dice cancelar, no, bueno, yo digo que las normas, si las ponen, yo creo que deben acatarse. Supongo que las normas no las pondrán así a la buena de Dios. Y si cada uno pone su filtro a su favor, pues cada uno haría lo que le dé la gana.
No creo que vaya. Bueno, es una opinión respetable, desde luego, claro. Eso uno lo piensa con las creencias de que los que mandan saben más que uno. Y yo no creo que sepan más. Visto lo visto, de la realidad de aquí no saben más. Permisos para ellas. Vamos con los detalles. Carmen Ferrero. Esa es mi opinión. Yo no, porque yo voy a trabajar, veo los datos, compruebo con compañeros que trabajan, he hablado con todos los hospitales, Ferrol, Lugo, Monforte, Vigo, Orense. Pero yo no me refiero solamente a esto, me refiero en general. Claro, claro, Y claro. cada uno, Claro. hombre, yo me hubiera... Claro, es que... Claro, sí, claro. Es que por la derecha se circula por la derecha, no por la izquierda o por el medio. Estoy de acuerdo, claro. Es que la normativa europea legisla para toda Europa. Esta normativa, por ejemplo, no la ha puesto el gobierno español, la ha puesto la Unión Europea. Y la responsabilidad de muchos está en cuestión. Y que en la situación pues, se está cometiendo un delito. Claro, bueno, eso es lo que piensa el sistema, que no tenemos raciocinio. Por eso cree que nos tiene que proteger. ¿Alguna compañera más? Maca, María, Vitoria. No. Vitoria no, vale, de silencio, para que no haya interrupción. Caro, Luisa, espera. Luisa, ¿puedes? ¿Puedo hablar ya? Sí, claro. Sí. Bueno, en primer lugar, gracias a Estefanía por esta charla, que es muy interesante. Y bueno, de alguna manera, sí, hay que ser coherentes siempre con lo que hagamos. Yo prefiero acatar las normas, claro, más o menos en el punto como dijo Manuela, pero bueno, respeto que posiblemente lo que explica Estefanía, que sí que es así, pero bueno, cada uno lo trabajamos de una manera. No cabe duda. Entonces, es todo respetable. Que yo, lo que tú dijiste, pues, o usted, o bueno... No, tú, por favor. Deciste muy interesante, de hecho tomé alguna nota para repasarlo. Mira, tengo aquí la hoja con colores para repasarlo después. Muchas gracias. Y entonces, sí. Bueno, sí. Y estoy de acuerdo con que las normas están para ser cumplidas y yo soy la máxima cumplidora porque además no me queda otra. O sea, quiero decir, lo único que planteaba y que estoy en ese sentido un poco, no sé cómo decirlo, creo que, y es posible que dentro de unas semanas esto cambie, porque ya ha pasado, o sea, ya han rectificado normas que han salido. Por ejemplo, cuando fue lo de los niños, el primer sitio al que nos mandaron los que saben fue al supermercado y luego se volvieron atrás con esa norma, ¿no? Porque no tenía sentido. También creo que seguramente con esta norma pase algo parecido, que dejen un espacio para las comunidades autónomas para que cada una legisle en función de la situación epidemiológica de la comunidad. Creo que es posible que eso suceda, pero es verdad que tienen que legislar para la mayoría. Y también es verdad que el sistema no nos da herramientas de autogestión a la mayor parte de las personas, con lo cual no confía en que las personas tengamos raciocinio, como decía Manuela. Entonces, legisla, esto es como un padre que no confía en sus hijos, porque además no le da herramientas a sus hijos para confiar en ellos. Entonces, claro, siente que tiene que protegerlos. En otros países han hecho cosas diferentes, porque confían más en la población, por ejemplo, ¿no? Sí, las medidas no han sido a lo mejor las mismas en función bueno, pues de las herramientas, también a veces en función de la capacidad de los sistemas. Yo creo que aquí ha sido una pura cuestión de números, ¿eh? O sea, yo estoy de acuerdo, se cruzaron los números, era 15% de población, 45 millones de habitantes, van a requerir ingreso hospitalario y de estos 5% UCI, ¿cuántas camas tengo? No me llegan las camas, tengo que hacer esto. Y me parece perfecto, vamos. Pero creo que como se hizo eso y además se hizo bien, pues ahora
hay que irse adaptando a las realidades de cada lugar, pero es lento. Vosotros lo sabéis, que trabajáis con las administraciones públicas. Nosotros, que es lamentable, los profesionales nos hemos enterado de la información, y tú lo sabes, Manuela, que eras enfermera, yo creo, ¿no? ¿Recordás? Sí, Manuela era enfermera, sí. Tú lo sabes, o sea, a nosotros nos ha llegado la información por el telediario y por el periódico, y el protocolo llegaba 3 días después. Tú lo sabes esto, que es así. Entonces las cosas de Palacio van despacio. Yo creo que seguramente esto evolucione. Vamos. Quiero decir que Marisa se tiene que desconectar porque está con su padre en el hospital y entonces dice que enhorabuena, un placer como siempre escucharte. Cuánto nos haces pensar, nos das mucho optimismo y positividad. Abrazos. Y que, bueno, que se tiene que desconectar y que se queda con 2 cosas, con lo de la honestidad, que para ella es importante, y con que damos más vida a la vida con nuestra vida, haciendo vida en las aulas, y creo que es muy bonito también. Vale. ¿Alguien más? ¿Queréis compartir algo? Sí, creo que Luisa quiere hablar. Nada, solo lo que tú has dicho, la saturación de información. Yo, de hecho, en mi casa, lo justo y nada más, para estar más tranquilos, porque a veces unos dicen una cosa, otros otra, y no ayuda para nada, a mi manera de ver. No sé si estoy en lo cierto o no. Mi Pero caso en saturación, eso no puede ser. Sí. No. Y sobre todo, por ejemplo, en mi caso, cuando hay niños que se enteran. Por ejemplo, mi hijo el mayor se entera. Entonces el otro día de repente me dice, estoy triste. Y yo, ¿pero qué te pasa? Si estuvimos un día maravilloso. ¿No? Me dice, ¿te parece maravilloso vivir en una pandemia donde se mueren miles de personas? Y claro, yo era como, vale, perdón. ¿Sabes? Pero fue como que el mundo le vino encima a él y él estaba sosteniendo el mundo. Y entonces digo yo, perdona, pero si mueren millones de personas todos los días y no lo piensas, le dije. Si queremos estar fuertes, no ver nada de eso. Sí, por eso digo que nosotros también regulamos. Y es lo mejor. Sí, un poco. Bueno, pues lo dicho, gracias a Tegal, Paula, Estefanía, y muchas gracias. Y un abrazo para todas. Para todas, un abrazo, ¿eh? Un abrazo. Virtual. Mirad, esto va a estar grabado, bueno, lo estoy grabando, entonces después lo pondremos en el Facebook o en las redes porque, por ejemplo, María Victoria me dijo que como no lo ve en directo, luego se conecta y lo ve por otras redes sociales y en la web, ¿vale? Entonces, pues esas, si nos pasas las ponencias, Estefanía, a lo mejor también lo podemos... Te la mando ahora ya. La podemos acompañar y así la tenemos todos, ¿vale? Porque Majo estuvo sacando algunas fotos y eso para acompañar también, ¿de acuerdo? Maca, ¿qué querías decir? Nada, darle las gracias como siempre a Estefanía, que nada, que te esperamos por aquí, cuando podamos vernos cara a cara y tocarnos y achucharnos, que te gusta tanto. Y que eso que sí, que lo transmiten todos los alumnos, que es lo que más echa de menos. Verse y quedar y ir a clase, y es una de las cosas que nos sirve esto que nos pasó ahora, que a lo mejor, pues bueno, antes cuando mandabas a anotar cómo estábamos, pues que pusiéramos un símbolo, pues yo ponía un sol y una nube, porque es un poco como montaña rusa, ¿no? Es una situación un poco rara, porque te sientes bien y feliz porque a lo mejor pues estás bien, tienes salud, tu entorno está bien, pero después la situación es una cosa extraña, atípica, no puedes hacer tu vida con normalidad, ves que a tu alrededor pues pasa mucha información, hay gente pues que lo está pasando muy mal, y después también lo que viene o lo que va a venir, que tampoco va a ser fácil, pero después también te das cuenta de quién está ahí, pues que te llama, que tienes una llamada buena, la gente de Ategal que es maravillosa, que dices tú, bueno, los mayores dieron como una, desde los medios, a lo mejor los más débiles, los que tal. De hecho, yo flipé. Y realmente ellos te llaman, Maca, ¿qué tal estás? ¿Todo bien? Tranquila. Bueno, ellos se preocupan sobre todo por nosotros, por los hijos, por los nietos, lo que se nos viene encima y demás, y vosotros estáis en plan, ahí, venga.
tirando para adelante, ¿no? Entonces, pues es una situación rara que te hace lo que decía Marisa, todo nos hace pensar y tú nos haces pensar mucho siempre, Estefanía. Siempre das la charla, pero después nos dejas ahí dándole vueltas a la centrifugadora, como digo yo. Pero bueno, que muchas gracias y gracias a todos por conectaros, como digo siempre. Y nada más, Paula, ya no me enrollo. No, nada. Carol, alguna persona más, pero Carol sé que quería, ¿no? Bueno, primero, gracias Estefanía, un gran saludo también a todos los que están conectados, los míos, los de Vigo, los de Muy bien, Santiago, María. los de Ferrol, todos los que podamos estar. Es como dices tú, yo creo que lo que hay que, te apoyo en lo que dices, yo básicamente siempre soy romper reglas, ¿no? Por eso es que siempre he sido llevada, pero sí, hay que tener sentidiño. Yo creo que la gente mayor, y por eso es que en Galicia no ha pegado tanto el coronavirus, porque la gente mayor, sobre todo la gente de Galicia, que es la que conozco, tiene esa precaución, ¿vale? De saber lo que hay que hacer. No es que sí nos envolvieron y nos englobaron, ¿vale? Por supuesto. Que los 45 millones se van a morir, toma las camas, es verdad. Pero Galicia no es Madrid, no es Barcelona. No, claro. No es Asturias. O sea, es eso. Y nos ha dado una buena noticia. Porque si tú ves, la noticia dice, bueno, ¿cuántos se han muerto? Dios mío, gracias que haya tegal ninguno, pero hay gente en Galicia. Pero es que es una minoría entre nosotros. Entonces, quiere decir que tenemos una ventaja. Y que esta ventaja es el sentidiño gallego, la manera de llevar las cosas. Y es posible que genéticamente también tengamos algo. Yo creo que sí, Yo creo que sí. Porque Galicia. Sí, la estrella Galicia, La estrella Galicia de los hermanos Rivera. No sé, mira, hoy lo hablaba con un microbiólogo, o sea, hablé con dos y con un microbiólogo porque hay varios casos que conozco de médicos de compañeros en Vimianzo que han tenido a sus parejas con COVID grave, o sea, ingresados por neumonía, bueno, 2 no ingresaron porque sus mujeres son médicos y los atendieron en casa, pero con todo el arsenal terapéutico que se hace en este caso para la neumonía, incluidos anti-TNF, o sea, con todo el arsenal. Y serológicamente no tienen inmunidad. Y repetidas serologías incluso con el ELISA, porque el primer test, el test rápido, tiene muy poca, o sea, tiene muchos falsos positivos, falsos negativos, en fin, de todo. Pero el ELISA tiene mejor sensibilidad y especificidad y son negativos. Es decir, que su inmunidad general hace que ni siquiera el virus penetre dentro. Yeah. Entonces, no llega a haber infección. Entonces, no sé, yo no lo sé, no soy adivina ni aspiro a serlo y creo que hay y quiero ser muy cauta con todo esto porque es verdad que me he leído muchos artículos, pero es que ya hay cientos de artículos cada día, es muy brutal en el mundo sobre este tema. Y claro, es imposible tener toda la información. Y desde luego, Manuela, que yo confío en que los técnicos con los que trabaja la gente del gobierno y de la Organización Mundial de la Salud y demás, que claro, yo no soy más lista que nadie ni tengo la capacidad humana para tener toda esa información. Pero tengo menos, o sea, tengo algunos sesgos, tengo unos sesgos y no tengo otros, ¿no? Entonces, y además os lo estoy diciendo a vosotros, a la gente de Ategal. A lo mejor si voy a un instituto, no digo esto. No sé si me entendéis. O sea, eso sí, me has hecho pensar, Manuela, porque yo también quiero, o sea, yo sé a quién le estoy diciendo esto. O sea, yo os lo estoy diciendo a vosotras. Entonces, bueno, es que no considero que seáis la población general, es la verdad. O sea, tenéis un bagaje y no es la población general, ¿no? Entonces, bueno. Los gallegos están hechos con sano orgullo. Con sano orgullo. Manuela creo que quería hablar, ¿eh? Vale. Dándola ahí a ver si reinicia. Ahí está. Sí, yo lo que quiero decir que protegerse de un chaparrón es fácil. De una riada como es esto,
ya lo veo un poco más complicado. Es verdad. ¿Cómo es que se invadiera desde China, que según dicen es el origen, hasta Nueva Zelanda? Sí, es verdad, sí, sí. Es muy fácil dar consejos y tal, pero es más complicado verse en el puesto de tener que resolver los problemas. Y digo, de una riada, no de un chaparrón. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Ya. Pero es así, yo te digo, yo que tengo muchos frentes abiertos, porque no tengo solamente el coronavirus aquí, tengo gente en Venezuela que también tiene coronavirus, en una situación tan grave. Pero fíjate, yo tengo un sobrino de 20 años, me dice, tía, no te preocupes tanto por el coronavirus, porque en Venezuela mueren diario 30 personas por asesinato. Vale. Entonces, dice, bueno, sí, es como ir sopesando, ¿no? Sí. Dices, bueno, vale, sí, hay gente que muere, sí, es verdad. Y al final es hacer nuestra parte, lavarnos las manos, mantener el contacto. Es hacer lo que exactamente. Tenemos que hacer. Sí, cumplir con la norma para poder seguir, porque es de lógica que necesitamos encontrarnos, vernos en las aulas, reírnos otra vez, tocarnos, sentarnos. Yo creo que tenemos que vivir, con sentidiño, pero vivir. Y si no, es que nos estamos perdiendo tiempo de nuestra vida. Pero bueno, hemos perdido la conexión. Oh, mierda. Ahí está, ¿eh? He perdido la conexión. Bueno, van a ser las 8. Yo creo que está bien, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un placer. Todas, Victoria, Mariares. Genial. Vicos. Un abrazo. Gracias a todas. Se les quiere, se les recuerda. Pronto. Yo también Gracias, Estefanía. Gracias. Enhorabuena a la conferenciante, que es una compañera. Enhorabuena a la conferenciante. Yo de verdad que estoy muy contenta. Os echaba de menos. Cuando me lo dije a Paulo, digo, tengo mucho mono de Artegal, tengo mucha ilusión de verla. Pues cuando nos veamos verás. Pues saltamos el filtro y nos vemos todas en las aulas. Yo cuando queráis, estoy deseando. Mira, yo estuve esta mañana en Ategal sola y yo decía, pero si aquí abro la puerta, han entrado a poquitos, ya que no se entera nadie. Salimos escondidas otra vez. Y yo tan cerquita. Y yo tan cerquita de las aulas. Atrasados. Vamos, yo os digo que estéis tranquilas, que nos puede pasar, porque la vida es riesgo, pero vamos, yo asumo estos riesgos con mucha, con mucha alegría, porque me siento honesta asumiéndolos. Entonces, que yo también os quiero mucho, y tengo muchas ganas de veros. Gracias. Muchas gracias. Cuidaros mucho. Igualmente. Igualmente. Gracias. Chao, Pilar. Chao. Teresa. Chao, Carol y compañía. Chao, Maca, chao.